por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos en esta meditación al apóstol Santiago, llamado Santiago el Mayor, cuya fiesta se celebra el 25 de julio y que, como bien saben, es patrono de muchas ciudades. Acá en Argentina, de Santiago del Estero, es patrono de Santiago de Chile y se le da un enorme culto en Compostela, en el noroeste de España, Galicia, a donde van todos los años miles y miles de peregrinos caminando, siguiendo una ruta, el Camino de Santiago, que tiene una tradición de más de 1000 años. Es uno de los grandes apóstoles, uno de los tres con los que el Señor tenía más confianza. Tanto es así que dentro del grupo de los apóstoles, a él, junto con su hermano Juan el Evangelista y junto con Pedro, con frecuencia se los llevaba aparte y tenía con ellos algún trato especial, algún trato diferencial. Por alguna razón quería formarlos a ellos tres, de un modo especial. Quizás por esa confianza que el Señor tenía con estos dos hermanos, ocurrió este episodio que vamos a leer ahora, que es el del Evangelio del día de hoy. Nos cuenta San Mateo: se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, esto es, Juan y Santiago, el apóstol que hoy celebramos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Buena petición, enorme petición. Tanto que uno sospecha que no se daba demasiado bien cuenta de todo lo que estaba pidiendo. Más o menos, por hacernos una idea de la petición de ella, como todos sabemos, había una gran expectación mesiánica en aquel momento. El pueblo de Israel esperaba que viniera en algún momento el Mesías, entendido como un líder político, un salvador de las penurias enormes que estaba sufriendo el pueblo elegido, el cual estaba en plena invasión de los romanos, y deseaban que en algún momento viniera el Mesías. El problema era que muchísima gente lo entendía en un sentido meramente político. Suponían que sería alguien que arrastraría detrás de sí a todo el pueblo de Israel y, de acuerdo con las promesas de Dios malentendidas, expulsaría a los romanos y se iniciaría una especie de gran reinado de Israel sobre toda la humanidad, de manera que todos reconocieran al pueblo judío como el líder de la humanidad, porque era el que estaba dando el verdadero culto a Dios. Y la petición que le hacía la madre de los hijos del Zebedeo era nada menos que en ese reino de Israel tan poderoso que parecía que el Señor como Mesías iba a instaurar, prácticamente en cualquier momento vendrá el nuevo reino de Israel.
en ese reinado de Israel nuevo, liderado por el Señor, uno de los dos fuera el primer ministro y el otro el siguiente en importancia. Esa era la petición, nada menos. Ahora uno lo ve con nuestros ojos actuales y lo vemos un poco repulsivo. Sí, lo es. Hoy tenemos muy clara que la misión de la Iglesia no es temporal. Hoy tenemos muy clara que la Iglesia es una sociedad espiritual, es el nuevo Israel fundado por Jesucristo y es una sociedad espiritual y por lo tanto no tiene funciones temporales. Hoy lo tenemos bien claro. Pero pienso que en cierto sentido, de otra manera, la tentación de los hijos del CBDO, o mejor, a la tentación de la madre de los hijos del CBDO, la podemos tener cualquiera. No de esta manera, obviamente, pero sí de otra manera. Señalo que esta petición de la madre de los hijos del CBDO, como luego veremos a continuación, no parece espontánea. Da la impresión de que los dos hermanos se habían puesto de acuerdo para hacer esta petición. Y fueron a su madre y le dijeron, a vos no te lo va a negar, ve vos. Y ella, orgullosa de sus hijos, fue y con el acuerdo tácito previo de sus hijos hizo esta petición. Eso es lo que uno sospecha. Mamá, sé vos la que vas a Jesucristo y le haces esta petición. Mira, un poquito a nosotros nos puede venir esta misma tentación de otro modo, de otra manera. La tentación es la de que estamos en la iglesia, vivimos muy cómodos y querríamos salvarnos un poquito, que la iglesia realmente triunfe, que la doctrina de la iglesia venza sobre todos, se instaure la doctrina de la iglesia en la humanidad y sea cómoda y fácilmente. Y no es eso lo que el Señor nos ha prometido. Jesucristo no ha prometido la asistencia a la iglesia no que triunfe en lo humano, no que triunfe en lo temporal. Cuando hoy día vemos que a la iglesia la tratan tan mal, cuando hoy día vemos que la doctrina de la iglesia está tan poco de moda, que es tan difícil defender muchos puntos doctrinales de la iglesia, nos viene la misma tentación que le vino a la madre, que le vino a los hijos del CBDO, a los hermanos, de decir, Señor, da un golpe en la mesa y hace que triunfe la iglesia de una vez. Sé vos. Sí que el Señor puede hacer eso. Porque Dios es todopoderoso. De la misma manera que hace 2000 años el Señor podía hacer un nuevo reino de Israel temporal poderoso que eliminara a los romanos, a los persas y a todos los enemigos y gobernara sobre toda la tierra. Podía haberlo hecho hace 2000 años. Pero no es ese el modo de actuar del Señor, ni hace 2000 años con Israel, ni hoy con el nuevo Israel que es la Iglesia. Es otro el modo que tiene Dios de hacer que su doctrina llegue a toda la humanidad. Y es a través nuestra, como era entonces a través de los 12 apóstoles, con su colaboración, con su lucha y con su esfuerzo. Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. Y como dije antes, da la impresión de que estos dos hermanos enviaron a su madre, la convencieron y le dijeron, sé vos la que le hagas esta pregunta, ya verás cómo a vos no te lo va a negar. Porque la respuesta del Señor no es a ella, es a los dos hermanos.
o a los tres si queremos. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Miren, estos dos hermanos tenían intereses espurios, ya se ve, pero eran generosos. Seguramente no advirtieron demasiado el alcance de la pregunta que les hacía el Señor. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Les estaba pidiendo que se unieran a su pasión, nada menos. Ese era el cáliz que el Señor iba a beber. Estos dos apóstoles no lo sabían. Y dijeron podemos, que nos puede sonar a inconsciente. No, no era inconsciente. Era plena confianza en el Señor. Sabían perfectamente que no conocían su futuro, pero sí sabían que del Señor uno se puede fiar. Hay plena confianza en lo que el Señor nos pida. Eso era lo único que les interesaba. Miren, a veces, decíamos hace un rato, nos puede venir la misma tentación de los apóstoles de hace 2000 años, la de que la Iglesia, por una especial intervención de Dios, gobierne la humanidad y de una manera instantánea la doctrina de la Iglesia sea la única que se instale en todo el mundo y demás. Dios podría haber hecho eso, pero no quiere. Lo que quiere es esto que acabamos de leer. Que confiemos plenamente en Dios y que digamos, podemos. A vos, ahora te dice lo mismo que le dijo a los apóstoles hace 2000 años. ¿Podés beber el cáliz que te da el Señor? Igualmente, nosotros no conocemos nuestro futuro. No sabemos qué va a ser de nosotros. No sabemos si, no sé, dentro de un año vamos a cambiar de país. No sabemos, no sé si dentro de 2 años nos va a venir una enfermedad. Desconocemos cuál es nuestro futuro. Pero la cuestión clave no es si conocemos nuestro futuro, si nos fiamos plenamente del Señor. Esa es la cuestión que hay detrás de esta pregunta. Hermanos, hijos del Zebedeo, ustedes dos se fían plenamente de mí, tanto como para entregarse plenamente a la voluntad mía, que es la de Dios. Esa misma pregunta te hace el Señor ahora mismo. ¿Te fías plenamente del Señor, tanto como para aceptar con alegría todo lo que Dios te pida? Dicho de otra manera, ¿te entregas a la vocación que Dios te ha dado, esa que estás siguiendo? ¿Te entregas o hay algún resto de falta de entrega en tu vida? ¿Sos tan generoso como estos dos hermanos que sin conocer su futuro dijeron, ¿podemos? ¿Tenés esa generosidad? Aquí está el Señor en este sagrario, a Él le podés decir la respuesta. Y ojalá, yo le pido a Dios ahora, para vos que me estás escuchando, que le puedas decir igual que estos dos apóstoles, podemos, con tanta generosidad, con tanta entrega, con tanta confianza en Dios, que le puedas decir, podemos. Ellos no sabían lo que iba a suceder con ellos en el futuro. Lo único que sabían era que del Señor se pueden fiar, como vos. Y es realmente lo único que nos puede interesar. Fiarnos tanto de Dios como para arrojarnos ciegamente en sus brazos. Es una cuestión de fe.
Continuamos, porque no eran solo estos dos apóstoles los que deseaban sentarse a la derecha y a la izquierda. Seguimos leyendo en el Evangelio. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Una vez más, el lector del Evangelio sospecha que todos deseaban lo mismo. Todos deseaban hacer méritos para sentarse a la derecha del Señor en el futuro reino, o al menos a la izquierda. Todos esperaban tener tanto ascendiente sobre el Señor como para llegar a esos puestos principales. De manera que cuando estos dos le hicieron esta propuesta a través de su madre, se indignaron contra los dos. Pero no porque tuvieran falta de rectitud de intención, sino porque se les habían adelantado. Yo me los imagino pensando entre ellos, pero ¿cómo es posible? Ahora que yo se lo iba a proponer, un poco menos. O ¿cómo es posible? Mañana tenía pensado hacer un viaje a no sé qué ciudad a predicar el Evangelio para hacer méritos. Les faltaba rectitud de intención. Deseaban ser los primeros en el futuro reino de los cielos. Mejor, en el futuro reino de Israel de la tierra. Les faltaba rectitud de intención. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. Porque el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo, igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. He aquí la clave de todo este episodio que estamos leyendo. Sí que la Iglesia es el nuevo Israel. Sí que en la Iglesia hay una doctrina que se va a difundir, que se tiene que difundir sobre toda la humanidad, que es benéfica, que es para beneficio de todos. Es cierto que el Señor no va a instaurar la doctrina de la Iglesia en toda la sociedad a través de un acto suyo de efecto, digamos, sino que lo vamos a hacer nosotros. Y va a ser a través de esto que acabamos de leer, mediante el servicio. Tanto que el Señor se pone a sí mismo como ejemplo. El Hijo del Hombre, esto es, Él mismo, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Seguro que a muchos de ustedes les suena esta frase del Señor en latín y la usan como ejaculatorio. Non ministrari sed ministrare. No ser servido, sino servir. Mira, ¿querés ser útil a la sociedad? Hay que servir. ¿Querés contribuir a la difusión del reino de Dios en la tierra? Esta es la clave, el servicio. Pero un servicio tal que imitemos al Señor en su vida. De la misma manera que Jesucristo no vino a la tierra a ser servido, sino a servir. Y cuando uno medita cuál es el servicio que hizo el Señor, que fue la muerte por nosotros, Jesucristo vino a servir tanto que llegó hasta morir por nosotros. Uno se da cuenta de cuál es el nivel de exigencia del Señor. Hay que servir a los demás hasta entregar la vida. Estos dos hermanos lo entendieron muy bien. Tanto es así que dieron la vida. En el caso del apóstol Santiago, se lee en la misa de hoy, murió
a manos del rey Herodes y además fue el primero de los apóstoles que entregó su vida. Parece como si el Señor quisiera que Santiago fuera un ejemplo para los demás apóstoles porque murió en Jerusalén, de manera que los demás apóstoles vieron cómo moría. Fueron testigos de la muerte del apóstol Santiago. Quizás cuando el rey Herodes torturaba al apóstol Santiago y lo martirizaba, los demás recordaban esta escena. Estaba bebiendo el cáliz que el Señor le había prometido. Él dijo a aquel, podemos, lleno de generosidad, sin saber en qué iba a consistir, pero lleno de confianza en Dios, y lo cumplió. Cuando llegó el momento de ofrecer su vida por el Señor, dijo, podemos. Estaba contenido en aquel podemos que dijo unos cuantos años antes, ante Jesucristo, delante de los demás apóstoles. Esto nos vale para darnos cuenta de que si nosotros nos entregamos ante el Señor, hemos dicho, podemos, ahora mismo, se lo puedes decir, te lo sugerí hace un rato, ante Jesucristo que está acá. Decir, podemos. Cuando pasen los años y te sucedan cosas que no habías previsto, de esas que Dios te envía, podemos. Si ahora mismo te están ocurriendo cosas que no habías previsto cuando en su momento le dijiste al Señor que querías serle fiel, no dudes de que forma parte de ese podemos que en su día dijiste. No lo sabías vos, pero Dios sí. Cuando vos te entregaste a Jesucristo, vos no sabías lo que iba a venir después, pero el Señor sí lo sabía. Y te llamó, porque sabía lo que iba a ocurrir y sabía que tendrías la gracia suficiente para vivir tu vocación en medio de esas circunstancias que vos desconocías, pero Él sí que conocía. No dudes del Señor nunca, que si te pide algo, es porque sabe lo que te pide. El Señor nunca se equivoca en las peticiones que te hace. No hay nada de lo que te ocurra que el Señor no conozca. Y mejor aún, no hay nada de lo que te ocurra que el Señor no conociera cuando te llamó. Todo lo que te ocurre es conocido por Dios y te dio la gracia para vivirlo bien. Confío que esta idea, este razonamiento, te ayude a entregarte tantas veces como Dios nos lo pide. Ambos hermanos se entregaron hasta la muerte, dijeron, podemos, y lo vivieron hasta el último aliento de vida que tuvieron. Dios quiera que nosotros podamos decir lo mismo. Y esta es la clave, te decía, de todo este episodio, porque así es como la Iglesia se va a instaurar en la humanidad. No a través de golpes de efecto, sino por la vía del servicio a los demás. Este servicio del cual el Señor nos dio ejemplo es modelo para todos nosotros. Servicio hasta la muerte. Como dice San José María, dar la vida por lo demás en lo ordinario. En el servicio de Dios no hay oficios de poca categoría, todos son de mucha importancia. La categoría del oficio depende del nivel espiritual del que lo realiza. De eso depende el oficio, del nivel espiritual de quien lo realiza. Tu trabajo de servicio a los demás, sencillo, humilde, pero lleno de amor a Dios, lleno de entrega, vale mucho. Dios nos pide que sirvamos a los demás. Yo te lo planteo ahora pidiéndote que te animes, que te ilusione la entrega a los demás, porque es entrega a Dios. Hasta la muerte, que normalmente en el caso de todos nosotros seguramente será por la vía de la entrega por lo ordinario, pero entrega. Acabamos
pidiéndole ayuda a nuestra Madre Santa María, que es un ejemplo para todos nosotros. La mujer más grande de la historia de la humanidad, aquella elegida por Dios para ser su madre, se dedicó a servir. Toda su vida fue de servicio. Pasó oculta y desapercibida. No aspiró a estar a la derecha ni a la izquierda del Señor en el reino de los cielos. Lo único que aspiró era ser la esclava de Dios, ser esclava. Pidámosle a nuestra Madre, Santa María, ser tan entregados como el Señor nos pide. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.